¿Cómo ves una salida de la dictadura de Daniel Ortega o crees que ya tiende a perpetuarse como Maduro en Venezuela? A ver, Daniel Ortega ha decidido perpetuarse y para ello en las últimas elecciones ha pasado todas las líneas rojas posibles. A todos los opositores que podían hacerle efectivamente sombra, los ha encarcelado. Y después de encarcelarlos, ahora ha dicho que ni siquiera son nicaragüenses porque son servidores del imperialismo yanqui. Una coartada que difícilmente es sostenible en este momento. Nicaragua, cuando Daniel Ortega, al frente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, logra la salida de Somoza y toma el poder en Nicaragua, y tiene además como principal apoyo el de Cuba, efectivamente se plantea un Estado comunista, un Estado bolchevique o marxista en el cual los medios de producción se socialicen y haya un solo partido y haya una programación centralizada de la economía. Estados Unidos, a través de Ronald Reagan, paga a la contrarrevolución, y para financiar a la contrarrevolución interviene en el tráfico de drogas. Hay una historia ahí, la historia de Irán Contra, que es una de las historias más esperpénticas de lo que era el imperialismo estadounidense en los años 70, 80, 90, 70, 80 sobre todo, donde se hicieron unos movimientos extrañísimos para financiar a los contras sin utilizar dinero del gobierno de Estados Unidos porque no se lo permitían a Ronald Reagan. Bueno, en aquel momento el imperialismo estadounidense estaba, por supuesto, que interesadísimo en que Nicaragua no cayera, porque Ronald Reagan sostenía la teoría del dominó. La teoría del dominó en la Guerra Fría en América implicaba que si un país caía en manos del comunismo, iba a empujar a que otro cayera en manos del comunismo, y así iban a ir cayendo todos hasta que Estados Unidos cayera en manos del comunismo. Algo que es un poco más difícil a que yo gane un anillo de campeón en la NBA, pero que a Reagan y a su gente le preocupaba muchísimo. Esa es la razón por la que destrozaron El Salvador. Lo que hoy es El Salvador, lo que hoy es Honduras, que fueron arrasados, destrozados, demolidos social, política y moralmente, en aras de impedir el efecto dominó de que un país cayera en manos del comunismo internacional. Y Nicaragua fue uno de esos países y evidentemente fue víctima de todo tipo de agresiones por parte de los Estados Unidos, financiadas por los Estados Unidos y demás. Sí, pero en este momento eso no está pasando. No está pasando así. Estados Unidos puede apoyar a un candidato, pero no puede estar. No es razonable pensar que todas las personas que están en contra de Ortega, cuando Ortega ha asesinado campesinos, cuando Ortega ha torturado gente, cuando Ortega ha encarcelado a toda persona disidente, cuando Ortega está echando a las ONGs diciendo que son intervencionistas, todas, cuando Ortega está controlando todos los medios de comunicación, porque cualquier medio de comunicación que esté en desacuerdo con él va acusado, que todo eso sea financiado por Estados Unidos. Y que no haya un solo nicaragüense que libremente, por decisión propia, acudiendo a su conciencia y a sus deseos de tener un país mejor para los suyos, se oponga a Ortega. Es decir, si crees eso, estás creyendo en una irracionalidad enorme. Hay una gran oposición real a Ortega que él simplemente tapa con el rollo del imperialismo estadounidense y que está utilizando como pretexto para todos los atropellos que cometió el dictador al que él derrocó. Anastasio Somoza. Anastasio Somoza, que además era el hijo del anterior dictador Anastasio Somoza. Nicaragua tenía una mala suerte, pero verdaderamente aterradora. Fuera de unos momentos de democracia entre la salida precisamente de los sandinistas del poder y el regreso de Daniel Ortega, fuera de ese paréntesis, Nicaragua tenía una muy, muy mala suerte. Pero es inaceptable lo que está pasando en Nicaragua, y lo que está pasando en Nicaragua, afortunadamente, gente de la Socialdemocracia Internacional, como Javier Solana y como Josep Borrell, lo han denunciado, Human Rights Watch lo ha denunciado, y me rompe el alma otra vez, pero en pedazos, que gente que se presume de izquierda esté defendiendo
las elecciones de hace 4 días en Nicaragua, si los 4 días fue el domingo, que esté defendiendo la dictadura de Ortega y que esté dándole la espalda al pueblo nicaragüense que está siendo sojuzgado y sometido a una eternización en el poder de un tirano de libro de texto de los tiranuelos latinoamericanos que el subcontinente ha padecido durante más de 2 siglos ya. Es la fiesta del chivo, pero por lo menos al principio, es uno más de los dictadores. Lo que pasa es que ahora ya no se llega a eso, a tener el poder y a eternizarse en el poder por la vía del golpe de Estado. Era lo que hacían antes, igual Videla, que Pinochet, que el propio Somoza, que Batista, que Stroessner en Paraguay, toda la ristra de gorilas que hubo en Brasil, etcétera, etcétera. Ahora no das golpe de Estado, ahora adquieres el poder por la vía del discurso populista y luego lo ejerces por la vía de la misma barbarie de todos los tiranos. No voy a defender para nada a Daniel Ortega y a su gobierno. No es aceptable lo que hizo y es muy, muy triste que algunos que se creen de izquierda, que se dicen de izquierda, pero bueno, hay gente que se dice de todo, que se dicen de izquierda, estén apoyando este atropello tremendo.